Queremos saludarlos esta mañana devocional. Soy el pastor Ricardo Rodríguez y aquí feliz sabiendo que ustedes están siguiendo estas enseñanzas de primera mano. Usualmente los pastores lo comparten con uno de sus líderes y ellos a los siguientes y la tercera, cuarta generación se tergiversa el mensaje, pero ustedes reciben mensaje que viene directo del cielo al corazón del pastor. Así que aprovechen esta oportunidad de recibir esa palabra, de ser enseñados, ministrados, y así como prosperan en la fe, van a prosperar en todas las cosas. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ustedes que están siguiendo este devocional están creciendo en la fe, y las otras cosas van a venir, así que prepárense para crecer en todas las áreas de su vida. Muchísimas bendiciones a todos los que están aquí fieles en estos devocionales. Me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré, tu voz conoceré. Me llamaste mi Señor y a ti solo oiré. Bendiciones, mis hermanos, muy buenos días. Llegó el miércoles, se nos parte la semana en dos. Aquí estamos una vez más juntos para buscar a Dios, para entrar en su presencia, para pedirle al Espíritu Santo que nos hable y nos ministre una palabra de su corazón al nuestro. Vamos a orar. Padre, yo te agradezco por cada familia que está allí del otro lado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Toda tu ayuda, tu bendición es tan grande, tu protección, tu cobertura. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que tu presencia esté sobre todo este devocional. Gracias por llegar a esta etapa de la semana, la mitad de la semana. Esta noche tendremos el consejo, la palabra de nuestros pastores allí en Colombia. Pero danos ahora una porción de tu palabra para que por ella podamos avanzar en este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero avanzar un poquito más. Ayer algunos papás me preguntaron algunas cosas sobre, creo que cada tema que Dios nos da desata abre un abanico de cosas, de preguntas, de situaciones que tenemos que abordar. No podemos. Ayer les hablé de higos buenos e higos podridos. Cuál era lo que Dios llamaba higos buenos, los que se habían salido al exilio, higos podridos, los que se habían quedado porque se mezclaron con el mundo. Y sus hijos y sus hijas se casaron con personas que no temían a Dios, sino que servían a otros dioses. Ahora quiero que sigamos un poquito con el tema, porque algunos papás me preguntaban con cierta preocupación sobre este tema, y creo que puedo usar este mismo pasaje, o mejor dicho, esta misma historia bíblica para profundizar un poco más sobre esa verdad sobre nuestros hijos. Esdras 9, verso 6 dice: Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Esdras estaba profundamente conmovido por la noticia de que los israelitas habían quebrantado el mandamiento del Señor, tomando para sí esposas
de entre los pueblos paganos que los rodeaban, naciones vecinas, pueblos vecinos. Y esto lo trajo a él un tiempo de agonía y de duelo. Se rasgó las vestiduras, como vimos ayer, se rapó la cabeza, se afeitó en señal de cilicio, de dolor. Ahora finalmente se levanta de su humillación para caer de rodillas en la presencia del Señor. Y levanta sus manos, bueno, lo decía el verso 5, y levantar sus manos. En esa profunda congoja elevó a Dios la oración que leímos hace un momento. Ahora, lo primero que llama la atención en el dolor y la angustia que sentía Esdras no era por algo que él había hecho, sino porque lo que le había pasado a la nación. Habían descuidado los principios de Dios. Y quiero que entienda cómo el enemigo había logrado corromper al pueblo de Dios, porque los hijos y las hijas del pueblo de Dios, en vez de buscar sus familias en el pueblo de Dios, habían buscado esposos, esposas fuera del pueblo de Dios. Y esto había hecho que se mezclen las visiones al punto de que el pueblo de Dios pierda su fe en Dios, se aparte de los estatutos de la palabra. Y quiero responder con esto algunas preguntas que surgieron con respecto a nuestros hijos, a sus noviazgos, cuál es la voluntad de Dios, cómo decirle a los hijos sobre este tema. ¿Cuál es el consejo, aún preparando a los que tienen hijos pequeños, aquellos que hay niños en la casa corriendo, adolescentes en la casa que están siendo formados para una vida secular también, porque están planeando sus carreras, sus estudios o sus trabajos? Ahora, ¿qué de su vida familiar que vendrá en unos años? Como hijos de Dios tenemos que entender que hay un mandato para el pueblo de Dios, y es no unirse a yugo desigual. No unirse a yugo desigual. ¿Por qué lo estableció Dios? Por esto. Porque luego se iban a mezclar las creencias, y la otra parte que no es del pueblo de Dios no iba a querer obedecer los mandatos de Dios, no iba a sujetarse a las ordenanzas de Dios, e iba a terminar debilitando la fe del que sí era pueblo de Dios. Por eso Dios le prohíbe unirse a yugo desigual, o sea, unirse a una persona que no tiene a Cristo. Hablemos claro, buscar novio, buscar novia fuera de aquellos que son del pueblo de Dios. Y quiero también abrirles mi corazón. Cuando uno se casó, cuando uno se convirtió, estaba esa teoría, esa postura. Dios tiene la persona preparada, formándola para ti, la está preparando y te la va a poner en el camino en el momento justo, y va a aparecer a ti y sabrás que es esa persona. Ahora, quiero decirte que a veces como cristianos también tenemos posturas o nos afirmamos en cosas que no dice la Biblia. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. ¿Y qué dice la Biblia? Que busques en el pueblo de Dios. Eso dice la Biblia. Hablaba con un joven hermoso de la iglesia que con un corazón sano y hermoso me preguntaba cómo orar con sus 15, 16 años para que el enemigo no lo confunda. Fíjese qué precioso deseo del corazón de agradar a Dios. Yo le mostraba, estábamos en la radio y le mostraba la mesa. Tenemos una mesa cuadrada allí para la locución. Yo le decía, ¿ves esta mesa que tiene bordes? Bueno, esos son los límites, y todo lo que está aquí en la mesa pertenece a la mesa. Así es lo que Dios manda, que busques dentro del pueblo de Dios, dentro de las hijas de Dios, y saber que fuera, pasando esos límites, allí puede estar tu error, allí puede estar tu fracaso el día de mañana, tu frustración el día de mañana, y que nunca alcances lo que Dios planeó para ti, porque buscaste por fuera del camino del Señor. Por fuera del camino del Señor. Y
Ese es el parámetro, ese es el consejo que yo siempre le doy a los jóvenes, la pastora le da a las jóvenes, y creo hablarle a los padres y a las familias. Ese es el principio por el cual Esdras se dolía. Los hijos y las hijas del pueblo de Dios habían hecho familia con gente que no temía a Dios, y había eso traído como consecuencia que la fe se había apagado y que estaban metidos en terribles cosas porque se mezcló la fe. Mis hermanos, la Biblia es clara. Yo lamento y espero que nadie se duela con lo que estoy hablando, pero esta es la verdad de la palabra. Esta es la verdad de la palabra y tenemos que preservar. Cuando el Señor le habla de higos buenos e higos podridos, los higos buenos eran los que Él había permitido que sean sacados al exilio, pero en realidad era bueno. ¿Por qué? Porque iban a preservar las costumbres del pueblo de Dios. Y los higos podridos eran los que se quedaron y se mezclaron y se contaminaron. Y quizás haya alguno que está escuchando y se casó y luego llega a Cristo y dice: pastor, yo busqué a mi esposa, a mi esposo en una confitería bailable, pero no tenías a Cristo. No hay problema, porque ahora el que está en Cristo nueva criatura es. Llegaron a Cristo así, Cristo los aceptó, los limpió con su sangre y los insertó a su pueblo. Estoy hablando de la formación de nuestros hijos. Que busquen en el pueblo de Dios, que oren a Dios, que provea para ellos esposa y esposas del pueblo de Dios. Y nosotros, padres, tenemos una gran tarea, porque cuando empieza esto, como hoy en el 2022 podemos velar por esto. Bueno, tus hijos, tus hijas, ¿dónde tienen sus amistades? No, es que son amigos del grupo de fútbol. No, es que son amigos de tal grupo. Vela por ellos. Vela por ellos. Vela por ellos. Keila, nuestra hija más pequeña, comenzó un deporte, me pidió permiso, habló con su mamá, la pastora la mandó a hablar conmigo. Y yo le digo: ¿cuál es tu motivación, hija, para empezar tal deporte? No, es que quiero hacer algo, no estoy haciendo deporte y quiero hacer algo. Realmente en mi familia somos casi todos, nos gusta hacer algo de deporte. Y ella dice: yo quiero hacer algo, está bien. Le digo: yo quiero aclararte algo y te lo voy a decir para que mañana, en una manera simbólica, el día de mañana, no tengamos problema. Yo te voy a dejar participar, ir a hacer todo lo que tenga que ver con el deporte. Pero el día en que empieces: me voy a juntar con este grupo que es del deporte, por esto, a comer, me invitaron a salir, me invitaron a tomar helado, me invitaron a comer hamburguesas, y yo vea que tu corazón se está inclinando para ese grupo, le digo: quiero que te quede claro, se te termina todo y el deporte. Y ella, muy seria, porque sabe cuando le hablo en serio, que quedó allí, le digo: ¿lo entendiste? Sí, papá. Le digo: no hay ningún problema, que juegues un deporte. No quiero que tus amistades sean sin Cristo. ¿Yo qué estoy haciendo, pastor? ¿No es duro? Yo estoy velando por su futuro. Yo estoy velando por el día de mañana, porque eso fue el dolor de Esdras, que los hijos y las hijas habían buscado en los que no son de Cristo, sus esposos y sus esposas. Mis hermanos, les repito ahora en el silencio que tienen, que siempre les hablaré con un corazón de pastor y con mucho amor, aunque duela. Padre, yo te pido que nos des sabiduría para velar por la salvación de nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Oro que nadie se ofenda, se duela con el pastor. Pero de nada sirve que yo aquí esté solo para decirte cosas bonitas y hermosas que son siempre y no alertarte de peligros por la palabra de Dios. Te amo en el Señor y vale mucho tu alma para mí como lo vale para el Señor, por supuesto. Y por eso tengo que hablarte de todos los temas que competen a nuestra fe. Que Dios te bendiga. Y mañana, esta noche, todos conectados a Noches con Jesús, y mañana por la mañana, solo si Dios quiere,
nos reunimos una vez más en otro devocional. Bendiciones. Olavarría, escúchenme. Tú eres pequeña a tus propios ojos, pero Dios te dice: yo te haré grande en mi reino. Olavarría, tierra de fuego, tierra de gloria, tierra de avivamiento. Aleluya.